¿para qué querías el fuego? Ahora vamos a quemarlo todo. Es que vamos a leer un poema de este libro. Se llama La estática del fuego, de Nidia Marina González Vázquez. El poema se llama Todo se ve mejor cuando hay niebla. A la altura de mis años, la muerte se ha llevado a una pequeña multitud de seres amados. Desde aquí algo he aprendido del arte de la domesticación. Domesticar el gozo, el miedo, la muerte, el amor. Aunque suavizar la conciencia no detiene nada, sí agrega cierto brillo en justa medida. Domesticar la vida no logra alejar a la muerte, la desnuda para que sea más fácil caminar con ella. Abrir ventanas de humo por encima del fuego que crepita. La niebla puede ser capaz de aclararlo todo. Pasa por el ojo de una aguja. Niebla igual que humo. Pasa el sol entero y diminuto. Corta aristas en su velo de partículas. Detrás de la colina donde acaba un país y no necesariamente comienza otro, la niebla llega en la espalda del aire y todo lo toca. Se puede ver mejor cuando hay niebla, pese a que las afirmaciones dicten lo contrario. Lo impredecible. Una nunca sabe qué cosas pueden salvarnos la vida y cuánta película nos perdemos por ver a otra parte, a todas partes, sin enfocar la mirada por más de 15 segundos. Por ejemplo, un mar transparente y un delfín junto al bote son un milagro en una época que el plástico abarrota el mar. A veces una simple carga de lluvia, una Santa Lucía nacida entre la mala hierba. Deplorable costumbre culpar la inocencia de la hierba. Nunca se sabe de dónde viene el salvavidas. Lo invisible sobrepasa el tajo que me hice ayer en el dedo gordo. Sobrepasa el apuro de mis células para parar la hemorragia. Queda el beso simple de las cosas escondidas en las paredes o los árboles que me traje pegados a la retina de cientos de lugares que he conocido. Nunca se sabe qué cosas pueden salvarnos. La muerte, para dejarla tal cual, cuna de lo siguiente, punto y coma, sal en la piedra, salto al vacío que llega a todas partes o a ninguna. Siempre y sin para siempre, lo digo por no perder el lugar común y que me entiendan mejor. Nunca se sabe. Insisto en esa frase acuñado por los abuelos. A pesar de rencores, que a alguna parte llegaremos, entre los puntos borrosos del mapa que cada uno lleva. Nidia, bueno, inicialmente agradecerte el tiempo que me estás brindando para ayudarme con este proyecto. El título de tu poemario es La estática del fuego. ¿Qué simboliza el fuego? ¿Qué simboliza la estática? Bueno, este libro se comenzó a escribir cuando yo estaba pasando por un proceso de entender, la pérdida de varios seres queridos. Entonces, el fuego simboliza la vida misma. La estática significa como ese sonido pequeño, interior, que hace el fuego, ¿verdad? Cuando está crepitando. Y para mí hay elementos que lo componen, que es el amor, la vida misma y la muerte también, como parte
de ese círculo que está dentro del fuego. No podemos sacarlo de ahí porque es parte de una unidad. Por eso el fuego es como el latido del corazón, lo que nos impulsa, la energía que nos tiene vivos, que nos mantiene aquí vivos. Entonces, así es como nace tu obra. Sí, nace a partir de un duelo, bueno, y de un proceso importante de pérdida de mi madre primero y después de otros seres queridos, pero principalmente de ella, donde yo empiezo a escarbar y a hacerme más y más preguntas. Y hubo mucha luz en ese camino, el acompañamiento fue muy luminoso porque ella fue aceptando con bastante claridad lo que le estaba sucediendo. Y puedo decir que todo ese proceso me alimentó aún más mis preguntas sobre la vida y la muerte y esta circularidad y esta necesidad de tener presente siempre la muerte en nuestra vida. Y entonces este libro es atravesar esas preguntas y encontrar las respuestas también al mismo tiempo. Bueno, evidentemente el gran tema es la muerte. ¿Cuál es la propuesta poética de su obra? Bueno, cuando abordamos algo a través de la poesía, un tema cualquiera de la vida, la poesía nos permite tender hilos que van más allá del mero discurso explicativo, ¿verdad? Porque aborda metalenguajes con los que alcanzamos e incluso zonas de nuestra alma, digo yo, donde hay luces distintas que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. La poesía nos permite eso, que para la narrativa es un camino más largo, pero para la poesía es poco más directo. Pretendemos a través de la utilización metafórica o simbólica de la palabra llegar hasta tocar el estado intelectual, filosófico, pero a través del estado del alma. Ese fue mi propósito. Yo no sé si lo cumplí o no, pero creo que tal vez hay algo de ese latido aquí, de esa estática de fuego que queda para el lector cuando lo atraviese. ¿Qué consejos le daría usted a las personas que recién están empezando a escribir poesía? Bueno, en primer lugar, enterarse de qué está pasando en el entorno, leer a otros poetas clásicos y contemporáneos, porque la poesía no es simplemente algo que se me ocurrió y que sonó bonito, ¿verdad? Es algo más profundo. Y luego es importante equivocarse, ¿verdad? Tener la valentía de ser autocrítico, de pronto tener el texto al frente y decir esto no me convence, porque este ejercicio no es un ejercicio de pérdida, sino de ganancia. Las palabras vuelven y la expresión vuelve vigorizada y enriquecida con el mismo ejercicio de estar escribiendo y de leer y de también relacionarse con poetas, pero también con transformarse siempre, buscar formas novedosas, buscar caminos distintos. Es importante buscar esa lente especial. La graduación de los anteojos de cada uno es la que es y es distinta a la de los demás. Y ahí es donde nos encontramos nosotros, nos vamos construyendo como poetas, como escritores, con el tiempo. Cartas a hombres, de David Ulloa, publicado en el 2020, es un libro de relatos de franqueza conturbadora. La obra constituye una literatura sin condescendencias, entre la ternura enmascarada y la búsqueda de amor hiriente. Los testimonios poseen un matiz a veces falsamente divertido o carnalmente trágico. La búsqueda de placer nos queda en la antesala de cierta desilusión, a pesar de que los personajes ansían conquistar algo más que la salvaje lujuria.
Encuentre este fascinante libro en nuestras librerías SUNET. Aunque parezca contradictorio, bueno, puede que no lo sea, pero aunque parezca contradictorio, su trabajo, sus poemas, de alguna manera hacen una invitación a valorar la vida a través de analizar la muerte. ¿Cómo es esto posible? Sí, yo pienso que no es solo posible, sino es necesario. Yo pienso que la reflexión de la muerte es completamente necesaria, sobre todo en Occidente, donde la muerte significa tragedia y no salimos de ese lodo, nos cuesta mucho. En Oriente hay una forma distinta de ver la muerte. Y yo creo que el dolor es inevitable, pero esas formas de abordar con naturalidad lo que inevitablemente pasa es totalmente necesaria. Y en Occidente la reflexión sobre la muerte para escritores, tanto para escritores como para el público que lo lee, es un asunto que hay que tener presente en cada día. Hay una frase tolteca que dice que debo vivir con el ángel de la muerte en mi hombro. Y eso significa que debo vivir consciente de que vida y muerte son un mismo círculo que me completa como humano, y además que yo creo que es la enseñanza de la vida. ¿Usted recomienda leer La estática del fuego a personas que han tenido alguna pérdida? Pienso que sí, porque es un camino a través del que yo aprendí y creo que otras personas pueden aprender también a buscar esa pieza que falta, porque es como si nos faltara un pedacito y luego hay que rearmarse para integrar lo que ya no está y seguir caminando. Y creo que un poco esta senda que tracé a través de las páginas y las palabras de este libro, pues puede acompañar a otras personas también. Bueno, Nidia, yo personalmente quiero darle las gracias porque, como bien dice usted, me he sentido acompañada, ¿verdad? Y creo que a través de su trabajo he podido entender, bueno, pues circunstancias que han sido un poco complejas. Entonces, muchísimas gracias de verdad por este viaje. Bueno, gracias por la escucha, porque yo creo que la literatura es como tender una mano al otro y también sentirnos nosotros acompañados. Y el libro deja de ser de uno cuando se termina de escribir y abre otros caminos para otras personas. Entonces es muy reconfortante encontrarse de frente con alguien, con un lector, una lectora que te completa esa parte. Es mutuo. Atención a la diversidad en contextos inclusivos, de María Gabriela Marín Arias, publicado en el 2020, es una obra literaria que presenta un recorrido histórico sobre la atención de la discapacidad. La autora nos ofrece una investigación exhaustiva desde el modelo tradicional hasta el modelo social, cuyo estudio se acompaña de variadas estrategias didácticas que ayudarán al lector a profundizar en el análisis de la temática. Encuentre este fascinante recorrido literario en nuestras librerías SUNET. Carlos, muchísimas gracias por ayudarme con este documental. Vamos a conversar acerca de La estática del fuego, de Nidia. A mí me parece que en el trabajo de ella, en su poesía, bueno, pasan muchas cosas, pero a mí me gustaría preguntarle a usted específicamente, ¿qué podría decir sobre los poemas
escogidos en la estática del fuego? Paz, este libro de Nidia es como un proyecto filosófico, porque reflexiona sobre uno de los temas que han tocado históricamente la inquietud de muchas personas y especialmente de los filósofos, que es el tema de la muerte. De hecho, la filosofía, en algunas definiciones, se plantea como el aprender sobre la muerte. Y en este libro de Nidia hay dos maneras de enfrentar la muerte. Una es la perspectiva existencial, que es la que nos enfrenta a la muerte de seres queridos y eventualmente a nuestra propia muerte. Pero hay otra perspectiva que plantea que la muerte no existe, que la muerte no tiene posibilidad frente a los ciclos de la vida. Entonces aquí hay un enfoque que yo diría que es más bien ético, que es de esa trascendencia que podemos tener como seres humanos en la medida en que respetemos la vida. Porque el libro tiene esas preocupaciones, esas angustias existenciales, pero también tiene un llamado a que seamos éticos. Es decir, aquí uno encuentra esa perspectiva de la ecocrítica, ¿verdad? Que es esta preocupación por defender la naturaleza, por defender la vida, ¿no? Y en el caso específico de Nidia, como mujer, hay un tema que tiene que ver con el ecofeminismo, que es la importancia de la mujer en esta tarea de perpetuar la vida. ¿Por qué recomienda leer La estática del fuego de Nidia Marina? La literatura es una conciencia que le permite a las personas conocerse a sí mismas y también tener una visión mucho más clara de su mundo. Por eso los poetas son vates, es decir, vaticinan, ven más allá. La poesía de Nidia Marina vaticina porque logra ver no solo hacia el futuro, sino también escudriña en nosotros mismos y nos puede dar una idea de nuestras preocupaciones, nos ayuda a entendernos. Entonces, leer este libro de Nidia Marina González es también escudriñarse uno mismo, es también entrar en esas preocupaciones y darle un lugar, darle un sentido. La poesía hace tiene esa virtud que nos da digamos que nos construye una especie de puente con la palabra para llegar a ese otro lado que nos inquieta. Y esto lo consigue este libro de Nidia Marina González. Para usted, ¿por qué es importante que las personas sigan leyendo poesía en este momento? Porque la poesía sigue siendo esa pitonisa, como dije antes. De hecho, una de las formas de decir poeta es vate, es decir, el que vaticina, el que ve, el que puede escudriñar esos rincones que a veces son oscuros. La poesía es una manera de darnos una conciencia diferente de la realidad, porque las palabras hurgan en unas dimensiones que normalmente no se consiguen fácilmente, pero que en esa oscuridad uno puede perfectamente encontrarse a sí mismo y descubrir qué es lo que inquieta y cómo uno puede, digamos, mirar el mundo. Entonces la poesía, además, adivina, no solamente en términos de lo que es adivinar el futuro, sino algo todavía mucho más importante, que es adivinarnos a nosotros mismos en este presente, en este tiempo, y también con el entorno, con la sociedad, con la historia que nos rodea. La poesía es capaz de ser esa huella histórica y al mismo tiempo esa respuesta que nosotros necesitamos como seres humanos. Muchísimas gracias, Carlos, porque yo creo que me contestaste muchas preguntas que me sirven en mi documental con respecto a la importancia de la poesía
y por supuesto al trabajo de Nidia. Con muchísimo gusto, Paz. Espero que esto le ayude con su trabajo. Así será. Diario de una viajera distraída, de María Pérez Iglesias, publicado en el 2021, es una novela que retrata un acto de memoria, imaginación, placer y buen humor. La autora comparte una serie de aventuras con paradas distintas, a partir de las cuales narra las pequeñas tragicomedias que escoltan su itinerario académico. Transportes perdidos, traiciones tecnológicas o las malas compañías que nunca se esperan encontrar en el camino. Sin duda, es un libro que hay que leer y se puede encontrar en nuestras librerías UNED. Una vez en el cuerpo, esta extraña sospecha de la inmortalidad se pega como un perfume a mandarinas en los dedos. Pero el tiempo arrastra todo, célula por célula hasta su nada en un disco que imaginamos no tiene fin. En el cuerpo se transparenta el flujo de las piedras y los abismos. Sangra, igual que decir corre. El río rojo hasta las cavernas del corazón. Ahí tensa su sonido de tambor y un día